A ver, seamos sinceros. El parcial de lógica a veces parece un caso perdido, ¿no? Un montón de símbolos, reglas que no se entienden, un verdadero laberinto. Pero como futuros abogados que son, saben que todo caso, por más difícil que parezca, se gana con la estrategia correcta. Bueno, esta guía es justamente eso, la estrategia definitiva. Acá está todo lo que necesitan, sin vueltas, directo al grano, para probar. Así que prepárense, porque vamos a ganar este caso contra el examen. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Este es nuestro kit de herramientas. Son 6 elementos clave que, se los aseguro, una vez que los dominan, el éxito está garantizado. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos por los cimientos, ¿sí? El ADN de la lógica proposicional. Estos 5 símbolos son el lenguaje que vamos a usar de ahora en más. Es fundamental que esto quede grabado, pero grabado a fuego. Y acá están nuestros 5 protagonistas: la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Cada uno tiene su propia regla, que es muy simple. Entender esto, créanme, es tener el 40% del examen práctico en el bolsillo. La negación, que se representa con esa especie de rulito, la virgulilla, es la más fácil de todas. ¿Qué hace? Simple, invierte el valor de verdad. Si algo es verdadero, su negación es falsa, y si es falso, su negación es verdadera. No hay mucho más que decir. Ahora la conjunción, nuestro ilógico. A ver, piensen en esto como un contrato súper exigente. Solo va a ser verdadero cuando ambas partes sean verdaderas. Con que una sola falle, listo, toda la conjunción se cae. Es falsa. Bien, pasemos a la disyunción, el o lógico. Esta es mucho más relajada, más flexible. Es casi siempre verdadera. De hecho, solo hay un único escenario en el que es falsa, cuando las dos partes que la componen son falsas. En cualquier otro caso, es verdadera. Y acá llega el famoso condicional, el sí, entonces. Este es clave. Atención acá. Solo hay una sola forma de que sea falso: que partamos de un antecedente verdadero y lleguemos a una conclusión falsa. Eso es como una promesa rota. En todos los demás casos, el condicional se cumple, es verdadero. Y cerramos esta primera parte con el bicondicional, el sí solo sí. Este operador lo que exige es igualdad total. Es verdadero únicamente cuando los dos lados tienen el mismo valor de verdad. O sea, o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Si son distintos, es falso. Así de simple. A ver, un repaso rapidito. Si P es falso y Q es verdadero, ¿qué valor tiene P implica Q? Pensemos de nuevo en la promesa rota. Si partimos de una falsedad, es imposible romper la promesa. Por lo tanto, el condicional siempre va a ser verdadero, no importa a qué conclusión lleguemos. ¡Excelente! Vamos a la siguiente herramienta. Bueno, ya conocemos las piezas del tablero. Ahora veamos las jugadas maestras. El modus ponens y el modus tollens son las dos reglas de inferencia que van a ver una y otra vez. Son, digamos, el pan de cada día en los razonamientos lógicos. El modus ponens es la lógica en su estado más puro, la afirmación directa. Si tenemos una regla que dice si pasa P, entonces pasa Q, y de repente confirmamos que P ocurrió, bueno, la conclusión es inevitable. Q tiene que ocurrir. Es la forma más intuitiva de razonar. Y el modus tollens es la jugada inversa, pero es igual de potente. Tenemos la misma regla, si P, entonces Q. Pero esta vez lo que sabemos es que Q es falso, que no ocurrió. ¿Qué podemos concluir con total seguridad? Que P tampoco pudo haber ocurrido. Si el resultado no se dio, la causa original tampoco pudo estar presente. Muy bien. Ahora entramos en una de las técnicas más elegantes y, les diría, más poderosas, la reducción al absurdo. Esta es como un jaque mate lógico. Para probar que algo es válido, vamos a hacer algo raro. Vamos a suponer, solo por un momento, que nuestro oponente tiene razón y que el argumento es inválido. Este método siempre sigue los mismos pasos. Primero, asumimos que el argumento es inválido. ¿Y qué significa eso? Que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Segundo, tomamos esa conclusión que supusimos falsa, la negamos y la sumamos como una nueva premisa. Ahora nuestro trabajo es simple:
Con todas esas premisas, empezamos a deducir hasta que encontremos una contradicción obvia, como P y no P. Si llegamos a eso, significa que nuestra suposición inicial era un disparate, y por lo tanto, el argumento es válido. Y así es como se ve en la cancha. Al meter la conclusión negada como una premisa más, empezamos a desarmar el resto, y esto, inevitablemente, nos lleva a un callejón sin salida, a un choque. Una variable y su negación aparecen al mismo tiempo. Jaque mate. Esto demuestra sin lugar a dudas que suponer que era inválido nos llevaba al absurdo. El argumento siempre fue válido. Bueno, si la reducción al absurdo es el jaque mate, las tablas de verdad son como mirar todas las jugadas posibles del partido antes de que empiece. Es un método más mecánico, sí, pero es infalible para saber si un argumento se sostiene o no. Pero un momento, antes de armar la tabla, recordemos qué es la validez. Y esto es crucial. A la lógica no le interesa si lo que dicen las premisas es verdad en el mundo real. Le importa la estructura, la forma. Un argumento es válido si su esqueleto es tan perfecto que hace imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa al mismo tiempo. Cuando armamos una tabla de verdad para un argumento, tenemos una sola misión: buscar la fila maldita. ¿Qué es eso? Es una línea, una fila, donde todas las premisas nos den verdadero, pero la conclusión nos dé falso. Si revisamos toda la tabla y esa fila no aparece por ningún lado, como pasa acá, felicitaciones, el argumento es válido. Pero miren acá, miren con atención la tercera fila. Premisa 1, verdadera. Premisa 2, verdadera. ¿Y la conclusión? ¡Falsa! Ahí está. Esa es la fila maldita. El solo hecho de que exista, de que la hayamos encontrado, hace que todo el argumento sea inválido. No importa que pasen las otras filas, con una ya es suficiente. Ahora que ya sabemos cómo usar nuestras herramientas para ver si un argumento es válido, vamos a conocer algunas estructuras que aparecen todo el tiempo. Conocerlas de memoria es como tener un atajo mental para el parcial. Y acá está la trampa número 1, el error más común del examen. A la izquierda, el modus ponens, que ya vimos que es válido. A la derecha, su gemelo malvado, la falacia de afirmación del consecuente. Se parecen muchísimo, pero, ojo, son totalmente distintos. Afirmar el antecedente, o sea P, nos da derecho a concluir Q, pero afirmar el consecuente Q no nos dice absolutamente nada sobre P. Que la calle esté mojada no prueba que llovió. Y llegamos al final, al bonus. Estos son dos conceptos teóricos que les pueden aparecer en una pregunta para definir. Entenderlos bien es muchas veces la diferencia entre aprobar y promocionar. La diferencia acá es el enfoque. La validez semántica, que es la que usamos con las tablas de verdad, se preocupa por la verdad. Se pregunta, ¿hay algún mundo posible donde las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa? En cambio, la validez sintáctica, que es la que usamos con reglas como el pompus monens o la reducción al absurdo, se preocupa por las reglas. Se pregunta, ¿puedo llegar a la conclusión usando solo las reglas permitidas del sistema? Al final, las dos buscan lo mismo, pero por caminos distintos. Y la última pregunta, en 30 segundos, el dilema de Jorgensen. Es muy simple. La frase prohibido fumar no es ni verdadera ni falsa, es una orden. Entonces, ¿cómo podemos aplicarle la lógica, que se basa en la verdad y la falsedad, a las normas jurídicas? Bueno, resolver ese problema es justamente el campo de estudio de la lógica deóntica, que es fundamental para el derecho. Y con esto, damas y caballeros, el kit de supervivencia está completo. Vimos desde las constantes más básicas hasta los conceptos teóricos más finos. Estas son las herramientas que necesitan. Con esto, pueden enfrentar el examen con total confianza. Y para cerrar, les dejo una pregunta que va más allá del parcial. ¿Estudiamos lógica nada más que para aprobar una materia o para ser abogados más astutos en un debate? ¿O hay algo más profundo? ¿Será posible que la estructura misma de un sistema justo dependa de estos mismos principios de validez, de coherencia que vimos hoy? Una idea para seguir pensando.